Muy buenas chicos, pues bien, hoy he decidido salir a hacer una rutita de esas chulas, de esas de pasar por sitios preciosos, y nos hemos venido a una de esas zonas que más me gusta de la Comunidad Valenciana, que es esta, la Vall de Gallinera. Este sitio es uno de esos súper bonitos y además con un montonazo de curvitas súper chulas, ya lo veréis. Es una zona muy típica motera para rutear, zona con un montón de curvas, con paisajes, como podéis ver, espectaculares. Además de venir por, lógicamente, curvitas, paisajes, hacer mi motoblog, etc., he pensado que va a ser un motoblog un poco diferente. Hay una historia que me parece bastante interesante y es mi propósito principal de hoy, ir hasta el sitio que os quiero mostrar. Vale, chicos, os pongo un poquito en contexto. La Vall de Gallinera es una zona que se encuentra ya en la provincia de Alicante. Esta zona es una zona, como podéis ver, de valles, montañosa, muchos pueblecitos muy pequeños, etc. Todo esto os lo cuento porque creo que va a ser interesante de cara a que tengáis un poco más de contexto con la historia esta que os voy a contar. Mira, es que podéis ver, ¿no? Qué curvitas, madre mía. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Por ahí a finales de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial, a esta zona de la Comunidad Valenciana llegó un señor llamado Stefan Gregor. Estamos en una zona que hay muchos pueblitos muy pequeños y claro, vosotros imaginaos, en los 40-50, la gente de la zona, pues en ese momento debería flipar. Quiero hacer un inciso ya, todo el tema este del señor este que os he mencionado, Stefan Gregor, hay parte de historia y hay parte de mito y leyenda. Hay alguna cosa documentada, pero muy poquita, pero muchísimas cosas no están documentadas realmente, son cosas del boca a boca. Lo que sí que es cierto, absolutamente, es que aquí en esa época vino un señor llamado Stefan Gregor. Este señor era un señor que por lo visto tenía mucho dinero, ¿vale? Y estaba un poquito para allá, estaba un poquito loquete, vamos a decir. La gente de la zona decía que cuando llegó este señor vino con un Mercedes grande y lujoso. Claro, aparentemente este señor perteneció o tuvo algo que ver con el ejército de Hitler. Si se busca un poco por internet, pone que fue un mariscal alemán en algunas páginas, en otras no pone mucha más información en ese aspecto. Pues bueno, tendría sentido que este señor tuviera algo que ver con el ejército de Hitler y hubiera venido con su Mercedes, pues al final el ejército alemán, lógicamente, en esa época utilizaba Mercedes. Pues eso, que el señor este se vino aquí con su Mercedes y claro, eso es algo que llamó mucho la atención. Y otra cosa que llamó muchísimo la atención es que se trajo toda su vajilla de plata y cosas del estilo, así como lujosas de la época. Pues bien, este señor decidió venirse a la Vall de Gallinera, concretamente a un pueblo que se llama Llombai. En Llombai se compró una casa, se instaló allí y empezó a hacer vida normal. Pues bien, la gente, como ya sabéis, en España tendemos a españolizar las cosas. Pues Stefan dejó de llamarse Stefan aquí y pasó a llamarse Don Esteban. Aquí la gente le empezó a llamar Don Esteban, así que el señor en ese aspecto, pues bien, parece que fue, entre comillas, bien recibido. ¿Qué pasó? Que este señor, como digo, pues se compró su casa, se instaló ahí y empezó a vivir su vida alejado lo máximo posible de miradas que le pudieran dar problemas con todo el tema nazi, aparentemente. Pues bien, el señor este decidió venirse aquí porque, como habéis podido ver un poquito con las imágenes que os habré puesto del dron también, es una zona bastante tranquila, parece que puedes ocultarte, entre comillas, bastante bien, etcétera, ¿no? Pues se compró su casa, se instaló aquí, empezó a hacer su vida normal y los vecinos de la zona mencionaban que este señor era
una persona bastante soez y desagradable, ¿no? Maleducada. Por lo visto, el señor este no se integró bien. Una de las cosas que hacía era que entraba en huertos ajenos y se quedaba con cosas que no eran suyas, lógicamente. Pues bien, era una persona que, a pesar de querer pasar inadvertida, cuanto menos llamaba la atención aquí, ¿no? Pues por sus formas, por su Mercedes y sus aparentes lujos y, lógicamente, por su propio origen, que al final, como digo, son gente... Bueno, eran gente de pueblo, que no están acostumbrados a ver extranjeros, y de golpe viene una persona extranjera que tiene que ver con el régimen de los nazis. Así que, cuanto menos, llamaba la atención el señor. Después de estar ahí en su casa comprada, el señor, que como se menciona estaba un poquito majareta, entiendo yo que empezó a tener algún tipo de manía persecutoria, o tenía esa sensación constante de me están vigilando, me están persiguiendo, lo que sea. Para evitar y poder prepararse contra posibles ataques o posibles invasores, que, bueno, no invasores, no sé cómo decirlo, gente que fuera a buscarle, pues empezó a construirse una casa en lo alto de una montaña, al lado del castillo, para que así pudiera tener una visión periférica de toda la zona y poder anticiparse ante cualquier posible ataque que fuera a recibir o visita malintencionada. O sea, ese era el nivel de este señor, ¿eh? Pues mientras tanto vamos haciendo caminito y luego subiremos al castillo lo máximo posible, porque me parece que a pie no es accesible, o por lo menos si es accesible hay que hacer caminata, y os lo muestro. Como mínimo con el dron lo veremos. ¡Guau! Pero es que de verdad, qué pasada de curvitas. Es que son un vicio, ¿eh? La moto te invita a entrar. Mira, 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 madre mía. Pasa que no te puedes flipar porque justo, ¿ves? Te puedes encontrar un ciclista y no queremos hacerle daño tampoco. Vamos a esperar. Ya veréis que también esta zona... Joder, chaval, a mí estas subidas me cuestan, ya veréis. Esto nada, pero es que son giros de golpe súper cerrados. Zona con un poco de piedra. Pero bueno, estos caminitos son de aventura para trail. Mirad qué chulada las montañas, ¿eh? Vale, yo creo que por aquí me pararé y voy a tirar el dron a ver si encuentro desde aquí el castillo, que yo creo que sí, ¿eh? Joder, tío. Sí, pasa que ahora estoy en una zona un poco así fea para levantar la moto porque hace subida. Macho. Sí. Bueno, me quedo de momento así tirado, sentadito y nada. Sí, sí.
Pues bien chicos, os voy a contar en voz en off qué es lo que pasó. Como podéis ver, esta es una zona con una pendiente muy pronunciada que acaba en un giro que, aunque en cámara no se nota, era bastante fuerte. Y además sé que en el giro tenía grava y piedras. Lo sé porque ya había estado ese mismo día antes. Pero bueno, en este punto es donde yo pierdo el equilibrio y hago lo típico de cuando pierdes el equilibrio, hacer esos 3 saltitos que podéis ver ahora. Pero sin embargo el peso de la moto me venció igualmente. Y aquí es donde viene la parte dura. En esta imagen, justo aquí, es donde podéis ver que la rodilla se me dobla a la inversa, haciéndome un flamenquito. Y además noté un latigazo de la hostia en la parte femoral de la pierna. Y aquí es donde me asusté. Claro, ¿qué pasa? Que yo por instinto me levanté igualmente, pues supongo que por toda la adrenalina, los nervios del momento y tal, pero como podéis ver en esta otra escena, bueno, pues sí, tengo dolor, doy un paso cojo y en el momento que apoyo la pierna, ¡pam!, podéis ver que me vuelve a hacer un flamenquito la pierna. Y ahí es donde mi cerebro dijo, vale, siéntate porque estás con la adrenalina y no sabes si tienes la pierna rota. Así que lo que hice fue quedarme un buen rato, que es lo que estáis viendo ahora, sentado en el suelo, hablando con mi novia, simplemente explicándole lo que había pasado y también razonando yo mismo si era una situación de pierna rota, si era una situación en donde tenía una lesión muscular y ya está. Y efectivamente es una lesión muscular, como podéis ver en estas imágenes de aquí. Y bueno, luego os preguntaréis cómo bajé. Pues claro, yo no podía subir en la moto, entonces con la pendiente tan fuerte, subir en moto me era imposible, así que hice la típica de, bueno, la puse de pie y luego la fui dejando caer progresivamente, ¿no? Girando el manillar, dejando que baje un poco, avanzándola de nuevo, volviendo a girar el manillar al máximo, dejando que vuelva a bajar y así progresivamente. Y cuando ya la encaré hacia abajo, como todavía no me veía capaz de subir a la moto, pues fui bajando básicamente la moto poco a poco, con mi pierna coja, teniendo la primera puesta para asegurarme, teniendo la pata de cabra puesta también y con el freno poquito a poquito, me estuve fácilmente 5 minutos enteros para bajar esa pendiente, pero valió la pena a pesar de todo porque os puedo dejar finalmente aquí la dichosa escena del castillo donde este señor decidió construir su casa. Espero que os guste. Bueno, hemos tenido un 20.000 por 1. Una caída no muy grave por suerte, sí que me he hecho un pelín de daño en la pierna, pero bueno, no pasa nada, es muscular el dolor. Nada, me he quedado quietito un rato, he analizado un poco la situación, a ver cómo subía a la moto, he cumplido con mi cometido de grabar el castillo también. Así que nada, vamos a ir volviendo mientras os cuento el resto de historia. ¿Habéis visto las imágenes del dron seguramente? Pues bien, ahí al lado de ese castillo en ruinas, este señor se construyó su casa, bueno, su segunda casa, en donde iba a pasarse la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo, analizando quién venía, quién se acercaba, etc. Un personaje de categoría. Vale, ¿qué otras cosas podemos contar de Stefan Gregor? Pues bien, este señor básicamente eso, pasó ahí el resto de sus días. Una cosa que cuenta la leyenda, que no está documentado, pero cuenta la leyenda y las malas lenguas, como decíamos antes, este señor tenía un Mercedes así lujoso y tal, al que le tenía mucho cariño. Pues bien, una de las cosas que hizo, para que nadie se lo llevara, lo emparedó, lo sepultó, no sé cómo decirlo, básicamente lo encerró entre 4 paredes y lo sepultó ahí dentro, para que nadie se lo pudiese llevar.
Este señor terminó muriendo aquí en el 70 y algo, creo que fue. No sé si en el 71 o qué. Y bueno, lo enterraron de forma cristiana, sin más. Y entonces ahí viene lo interesante, lo que viene a ser para mí el plot twist de la historia. Y es que, por lo visto, Stefan Gregor no era alemán, era yugoslavo. O, si no recuerdo mal, a ver si me estoy equivocando, de la antigua Yugoslavia. Pues bueno, cuando este señor murió, lógicamente entraron a mirar en su casa y tal, y entre muchas cosas como su vajilla de plata que se trajo con el coche, etcétera, encontraron cosas bastante curiosas, como jeroglíficos muy detallados que no se podían entender bien. Aparte de esos jeroglíficos súper detallados, se podía leer, por lo visto, Kremlin y Rasputín en algunos puntos. Y claro, pues eso te rompe la cabeza, ¿no? Porque si este señor era un supuesto alemán nazi que luego te venga con cosas así, pues cuanto menos curioso.